En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a este viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. El Señor nos invita a seguir poniendo toda nuestra confianza en Él. Presentamos a nuestros difuntos, presentamos a el alma de Betania de los Reyes Florentino Soto, y también la salud de Liusic Cuello, y también la salud de Claudia. Por eso vamos a presentar todas estas intenciones y las nuestras, y presentémonos ahora todos con nuestros pecados frente a la misericordia de Dios, reconociendo nuestra necesidad de recibir de Dios el perdón. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar atentamente la palabra. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés. Di a los israelitas: cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar, y seguéis la mies, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas 7 semanas completas a contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, haréis una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica, no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y a ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne, no haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica, y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos. Al salmo vamos a responder: aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta.
Aclamad a Dios nuestra fuerza, porque es una ley en Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de la tierra de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque le faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El libro del Levítico es un libro sacerdotal, es un manual para poder aprender a hacer fiesta de fe, para poder celebrar litúrgicamente. Y en el capítulo 23 se nos presentan todas las diferentes fiestas que el Señor quiere que celebre su pueblo, que son los diferentes acontecimientos en la historia. El 14 del primer mes al atardecer es la Pascua del Señor. Ustedes van a celebrar ahí que salieron de Egipto, y así cada uno de ellos. Al séptimo volverán a reunirse en asamblea y no harán trabajo ninguno. Y el Señor dice: cuando entren en esta tierra que yo les daré y seguéis la mies, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Otra fiesta más. Y otra de las tiendas, recordando cuando el pueblo de Israel tuvo que caminar por el desierto, tenía que poner las tiendas para poder allí acampar y después seguir su camino. O sea que el pueblo de Israel fue invitado a hacer memoria de los acontecimientos salvíficos de su historia, de todo lo que Dios había hecho a lo largo de su historia. Eso es algo que Dios ve bien, algo que Dios ve con alegría. Claro, después Dios espera que celebremos esto en el templo, sí, como no. Ahora no hay templo, ahora Dios no quiere nada, no quiere ninguna fiesta. No, eso no es así. Ahora Dios quiere que las fiestas nuestras estén centradas en Cristo Jesús, el Señor. Jesús, motivo único de la fiesta del Señor. Todas las fiestas cristianas que son posteriores a todo lo anterior, tienen que ver con el Señor, la anunciación del Señor, y así tiene que ver con la transfiguración del Señor, la Pascua del Señor, la pasión del Señor, y todo tiene que ver con la obra de salvación, pero visto desde la óptica, desde la fe. Y es hermoso que un pueblo pueda recordar su historia, porque solamente recordando su historia un pueblo puede mantener su memoria viva y puede incluso renovar la fe en la medida que renueva. Por eso es hermoso ver que yo me acuerdo que yo cuando estuve coqueteando mucho con el mundo evangélico, con el mundo de las diferentes iglesias, estaba hablando cuando tenía 15 años, 16, 17, 18, 19, todo ese tiempo, cuando yo volví a la iglesia ya de nuevo, si hay algo que me sorprendió, fueron las fiestas. Y eso fue algo que a mí me enganchó. Digo, qué hermoso cuando veo la iglesia, me acerco a la iglesia y veo las fiestas de las cosas que Dios ha hecho en la historia. Yo digo, así tiene que ser. Cuando estaba en esas iglesias solamente era allí un púlpito, la palabra, y a predicar la palabra, a lo que le parecía al pastor que tiene que predicar en ese momento, y ya, canto muy bonito, todo muy alegre, todo muy así, y todo el mundo buscando que animar y que la gente esté animada, pero basada simplemente en una celebración siempre igual, siempre la palabra,
siempre con lo mismo. Pero en este caso, cuando vuelvo a la iglesia, la belleza de la iglesia es ver que la iglesia sigue recordando las obras que ha hecho Dios en el pasado y las recuerda y mantiene con ello su identidad. Fíjense, a mí me preguntan muchas veces, ¿cómo es que ocurre que hay una institución como la iglesia que ha durado más de 2000 años? ¿Cómo es que ha logrado la iglesia permanecer? Todas las demás instituciones, los grandes imperios, el imperio romano, lo más grande que ha habido en el pasado y así muchas otras cosas más, todo ha desaparecido y lo único que permanece es la institución de la Iglesia Católica. ¿Cuál es su secreto? Me preguntan, ¿es el dinero? No, el dinero es lo de menos. Cuando más dinero ha tenido, peor. ¿Es el poder? Menos todavía. ¿Qué es lo que ha hecho que la iglesia permanezca siempre desde hace 2000 años? La respuesta es curiosa, ¿eh? La respuesta es la fiesta, que la iglesia recuerda. La memoria histórica mantiene la identidad, aunque a veces no se celebre con toda la intensidad. En la iglesia, a lo largo de la historia, han ocurrido primaveras, veranos, otoños, inviernos. La iglesia ha tenido tiempos fríos y tiempos de renovación. Pero lo que ha permitido que se mantenga a lo largo de los 2000 años, y sabemos que estará hasta la venida del Señor, es la fiesta. Es el recuerdo histórico de lo que Dios ha hecho. Cuando yo volví que se celebraba en la iglesia el nacimiento del Señor, se celebra la visitación de la Virgen, se celebra el bautismo del Señor, se celebra que Jesucristo murió en la cruz, se celebra que Jesucristo resucitó, se celebra que se derramó el Espíritu Santo y se celebran 1000 cosas más. Y después se celebran a muchos santos que se estudia con cuánta fidelidad eran fieles a Jesucristo. Todo esto alrededor de Jesucristo. Cuando uno celebra a un santo, celebra cuánto amaba a Jesucristo y cuánto servía a Jesucristo. Y esa es la belleza que hace que una realidad permanezca, que la identidad católica permanezca independientemente del fervor del momento o la frialdad del momento. Hay una historia que a mí me gusta mucho. Es la historia de un ancianato. El ancianato es un lugar muy triste a veces. Muchas veces es un lugar como que no inspira mucha alegría. Había una vez un ancianato en donde había una viejita que estaba siempre feliz. Todo lo demás era un ambiente medio triste, pero la viejita era una viejita que era todo sonrisa y feliz. Todo el mundo extrañaba cómo contrastaba esto con el resto del ambiente, y un día el staff se le acercó a la viejita para preguntarle: ¿cuál es el secreto para que usted mantenga verdaderamente esta alegría? Y ella dijo: bueno, yo tengo un secretito. ¿Cuál es el secreto? Mi secreto es el cuaderno de las bendiciones. ¿Qué es eso? Oh, mire, yo tengo mala memoria, pero cuando Dios me da una bendición, yo tengo un cuadernito en donde cuando Dios me bendice con algo, yo abro el cuadernito y escribo allí la bendición que Dios me ha dado y cierro el cuadernito. Cuando Dios me da otra bendición, abro el cuadernito y escribo la bendición y cierro el cuadernito. Y así voy escribiendo todo. ¿Y sabe qué? Ya tengo 7 cuadernos de las bendiciones. Y cuando yo estoy triste, en un momento determinado, abro mi cuaderno de las bendiciones y leo cualquiera de las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando leo esa bendición, se me quita la tristeza y vuelve otra vez la alegría. Y bien, esto es el secreto realmente de la alegría y de la fiesta, que renueva constantemente la vida. Hay que recordar, porque el recuerdo es lo que permanece. La celebración fortalece la identidad. En la República Dominicana, por ejemplo, hemos sustituido las fiestas patrias por fines de semana largos, y eso diluye mucho la identidad nacional. Por ejemplo, el día de Juan Pablo Duarte, en lugar de celebrarlo el 26 de enero, se mueve al lunes siguiente, fin de semana largo. El día de la Constitución, fin de semana largo. Y así casi todas las fiestas, en vez de celebrar la fiesta, nosotros vendemos esa fiesta para poder tener un fin de semana largo. Y eso puede que gocemos mucho en el fin de semana, pero diluye mucho la identidad de un pueblo. Y así, cuando usted no tiene nada que celebrar, usted no tiene pocas cosas que fortalecerse en sus raíces históricas. Yo particularmente en mi celular tengo un calendario con todas mis fiestas personales.
Yo tengo en mi calendario el día que yo me bauticé. Mucha gente no sabe ni cuándo se bautizó. Yo tengo la fiesta de cuando yo me confirmé, cuando me ordené, cuando pasó esto, toda la historia mía está en el calendario. Y cada vez que llega ese día, yo celebro. Y celebro el día del bautismo, celebro la confirmación, celebro la vida. Y para mí eso es una renovación y celebro con gozo la vida. Y eso me mantiene firme en la fe y sobre todo en la confianza de que Dios actúa y seguirá actuando en mi vida. ¿Ven? Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia celebra día tras día las fiestas como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces, el problema está en que hay que tener fe en el Señor. Y vemos nosotros en el Evangelio de hoy cómo dejaron de creer en Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, era un hombre, él creció en ese pueblo y la reacción que tenían era como decir, ¿y qué es lo que se cree este ahora? Este de aquí. Ahora que viene y que profeta, su madre y sus hermanos están aquí, así que ¿qué es lo que está hablando? Esa es la reacción que tuvo la gente. Y por eso Jesucristo no podía actuar. ¿Por qué? Porque para que Jesucristo actúe en tu vida, tú tienes que creer en quién es Jesucristo. Acuérdense lo que decía la gente, basta una palabra tuya y se sanará. Eso es tener fe en Jesucristo. O decir, yo sé que lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. Eso es fe en Jesucristo. Pero si tú dices, ¿qué es lo que se cree este? Dios no puede hacer un milagro en el que dice, ese creció conmigo, ese no hay nadie. Y por eso, en la medida en que yo crezco en la conciencia de quién es Jesús, Jesús va a poder curar mi vida. Jesús va a bendecir mi hogar. Jesús va a bendecir mi historia. Y Dios va a actuar en mi vida en la medida en que yo deje de despreciarlo y yo sea capaz de decir, Él es el Señor de señores, Hijo de David, ten compasión de mí. Hasta el ciego, todo el mundo que va reconociendo la grandeza de su persona, recibe la bendición. El ciego recibe la vista, el cojo anda, y así todos y cada uno de los que creen en Jesucristo, Jesucristo los sana. Pero los que no creen en Jesucristo, por una razón cualquiera, Dios no puede sanarlo. Hay gente que dice, bueno, si Él me sana, yo voy a creer. Entonces, allí comienza la incredulidad. Y Dios no puede actuar en un corazón incrédulo, porque lo que mueve la obra de Dios es precisamente la fe. Y la fe en Jesucristo el Señor. Y por eso, y la intercesión ante el Señor de los santos. El Señor es el que nos otorga toda gracia. Y en la medida en que yo crea que Jesucristo es Dios y que Él lo puede todo, y en la medida que yo vaya a Él con esa confianza, Dios podrá obrar en mi vida y Dios me podrá bendecir. Pero la actitud que tienen esta gente es de dónde saca esta, ¿con qué nos va a venir a nosotros? A mí no me puede engañar, yo sé que tú eres de aquí. ¿Y qué pasa? Jesucristo sabe que desprecian a un profeta en su tierra y Él no le va a recriminar. Pero el problema no es ese. El problema es que a ellos no les va a llegar la bendición de las curaciones ni los milagros. Dios no va a poder hacer grandes cosas en ellos. Dios no lo va a castigar, Jesús no lo va a castigar. No va a decir, como ustedes no creen, no les voy a dar milagro. No es eso. Es que lo que mueve el milagro es la fe y la confianza en Él. Y por eso Él sabe que no va a poder obrar. Y Él dice, solamente en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no pudo hacer milagros. No porque Dios no tenga poder, sino porque Dios no puede manifestar su poder, su omnipotencia en aquel en quien no cree. Y por eso entonces pidamos al Señor que nuestra incredulidad se cure y seamos capaces de confiar en Él, de celebrarlo, de celebrar las historias de nuestra vida, celebrar nuestra fe, de celebrar en fiestas. San Pablo lo hacía. Le escribió a los corintios diciendo, yo voy a ustedes después de Pentecostés, el Pentecostés de los judíos, pero él se fija en las fiestas. Y de hecho también hay una tradición antigua que dice que la Virgen María, el sexto Julio africano en el 221 escribió que había una tradición antigua que decía que la Virgen María le había dicho a Lucas que la anunciación había ocurrido en un día de Pascua, 25 de marzo. Y por eso el 25 de marzo ocurrió la anunciación y la gente celebraba la venida del Verbo hecho carne, porque el Verbo se hizo carne no fue en Navidad,
El Verbo se hizo carne cuando se encarnó en María. Porque el recién nacido es ya vida humana, la vida divina hecha hombre. Fue cuando Jesucristo se gestó en el vientre de la madre. Después cuando nació, 9 meses después, que sería el 25 de diciembre, Él nació. Pero el 25 de marzo el Verbo se hizo carne, se hizo uno como nosotros. Y celebramos la fiesta. Y María recordó ese día porque dijo que era en fiesta de Pascua. Y en aquella época no decíamos yo nací para tal día, sino yo nací después de la Pascua de tal año, yo nací en tal día. Y así, por eso vemos nosotros como las fiestas eran las que regían la referencia para poder ir adelante y recordar cosas. Y hoy también tenemos que aprender a mantener estas fiestas con alegría. Todas estas fiestas nos hacen recordar que Dios es el Señor de la historia, que Dios ha actuado y nos da la confianza para saber que Él seguirá actuando en nuestra vida por todos los días de nuestra existencia. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios del amor, al Dios que actúa, al Señor de la historia. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, roguemos al Señor. Le rogamos, óyenos. Por la concordia entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Betania, para que el Señor la acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Lucic y Claudia, para que el Señor los bendiga y los siga curando, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos con la confianza puesta en ti y la confianza puesta en tu Hijo. Por eso te las pedimos, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nuestras manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión tomó el pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestra hermana Betania y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a nosotros y así, junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y alegría, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a esta tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos ahora a hacer la fórmula de comunión espiritual según San Alfonso María Ligorio. Para los que no han podido hacer la comunión sacramental, podamos hacerla a nivel espiritual. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén.
gracias, Señor, porque nosotros hemos puesto la confianza en ti, Jesús, y por eso sabemos que tú nos puedes curar y puedes hacer lo que quieras. Como decían tantas personas en la Escritura, yo sé que lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Yo sé que tú lo puedes todo. Una palabra tuya basta para sanarme. Señor, ponemos en ti toda nuestra confianza, sabiendo que tú eres el único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos salvarnos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás en nuestra vida. Amén. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia de todos a través de las redes y medios. Que el Señor nos siga animando en la fe, fortaleciendo y poniendo en Él toda nuestra confianza y esperanza. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias